Hola, buenos días, primer año, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues voy a repetir el trabajo que hice ayer. Hice un video muy largo y de ningún modo lo pude subir, entonces voy a tratar de explicarles en menor tiempo lo que vamos a trabajar. Las disculpas del caso. Bueno, fíjese que nos vamos a saltar un poco los contenidos y nos vamos a ir hasta la unidad número 8. Eh, el trabajo que vamos a hacer para esta tarea final es que yo les voy a subir un video con la explicación del contenido que quiero que hagan y ese mismo día tienen hasta la medianoche, 11:59, para que lo puedan subir en la bandeja de Classroom que yo les voy a poner, ¿verdad? Entonces, básicamente consiste en hacer un poco más activa la clase. eh, por lo menos ya para finalizar, ¿verdad? Tomando en cuenta que estos contenidos les van a ser de mucha ayuda el próximo año a ustedes. Entonces, en base a eso, los voy a seleccionar. Vamos a ir a través de todo el libro si es necesario, pero ustedes tienen que estar atentos a las indicaciones que se le dan en el video. Lo vamos a hacer en el cuaderno, igual que siempre, va a copiar el contenido con el encabezado correspondiente, ¿verdad? Y después se va a ir al lapicito, que es lo que me interesa que envíe correctamente. Vamos a trabajar con las tablas de frecuencias, es el contenido 1.5 de la unidad número 8, ¿verdad? Estamos en estadística, que es una de las ramas más importantes y más aplicadas de la matemática en el entorno en donde nosotros vivimos. Entonces, directo al lapicito, ¿verdad? Usted sabe que la forma de procesar la información para datos agrupados grandes, ¿verdad? Se vacían en una tabla y en base a la tabla es como nosotros los ordenamos y podemos analizar cómo se comporta la población de la que estamos hablando, ¿verdad? Entonces tenemos un problema acá. Dice las velocidades que registra un policía de tránsito en la carretera de Los Chorros está en la tabla derecha y hay que realizar todos esos literales. Bueno, ahí a la derecha en la página del libro tenemos los datos, ¿verdad? Ahí nos lo dan ordenado. Primero identificamos el dato menor y el dato mayor, aunque en el literal A ya dice cuáles son. En el literal A dice, organiza la información en una tabla de distribución de frecuencias en 4 clases de 20 en 20, iniciando en 40 y terminando en 120. Yo ya tengo mi tablita acá, ¿verdad? Iniciando con el dato menor y finalizando con el dato mayor. Las clases quedarían de 40 a 60, porque dice de 20 en 20. Luego de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100 a 120. Tenemos 1, 2, 3, 4 clases, ¿verdad? Cada uno de ellos se llama clase. Y en una clase, el primer dato se llama límite inferior y el segundo dato se llama límite superior, que son los que estaríamos utilizando en las fórmulas. Además, la frecuencia, que es el número de veces que se repite cada dato. En el caso sería el número de vehículos que van a esa velocidad. Entonces, de 40 a 60 kilómetros por hora hay 5 vehículos en la tablita de datos que nos dan, según lo que el policía registró, ¿verdad? De 60 a 80 hay 9 vehículos registrados, de 80 a 100 kilómetros por hora hay 8 y de 100 a 120 hay 6 vehículos registrados por el policía de tránsito. Entonces, lo primerito que me dice allí, ya está, ¿verdad? Hacer una tabla, ordenarla, que es esta parte que yo les doy. Lo que a mí me interesa que usted termine es esto, ¿verdad? Y se hace en varios pasos. Luego dice en el literal B, calcular la media aritmética, la mediana y la moda. De todo eso usted tiene que ir dejando proceso, ¿verdad? Yo solo le voy a ir dando las luces para que usted lo vaya entendiendo y luego vaya dejándome el proceso necesario. En la página del libro, ahí está la fórmula para encontrar la media aritmética, si usted se recuerda, la media aritmética, la mediana y la moda. Las tres son medidas de tendencia central, ¿verdad? Que, como su nombre lo dice, tienden a estar al centro de la población. Entonces,
En este caso tenemos la formulita para encontrar la media aritmética para datos agrupados. Por ejemplo, cuando hacemos el promedio de sus notas, esa es media aritmética para datos simples, porque son números, son pocos números y se puede llamar de ese modo. Cuando estoy sacando la media aritmética de los alumnos de primer año a nivel de Santa Ana, entonces tengo que usar la fórmula para datos agrupados, ¿verdad? Entonces, la formulita mu es igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre n. Mu, un número griego que significa media aritmética para datos agrupados. Esta letra que está acá también es griega, se llama sigma y significa sumatoria. Entonces aquí dice la sumatoria de la frecuencia por el punto medio. Todo esto dividido entre n. ¿Quién es n? Es el número de datos. Recuerde eso. Esto que está acá es n. ¿sí? Ese es el valor de n que usted va a usar en todas las formulitas. Ya se lo doy en la tabla de una sola vez. Entonces, la sumatoria de la frecuencia sería 28. Esta es la sumatoria de las frecuencias. Por el punto medio. Usted tiene que llenar la columna del punto medio, ¿verdad? E ir haciendo el proceso para cada dato. Fórmula para sacar el promedio, el punto medio es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. ¿De dónde sale eso? Acá. Esto va a ser para cada clase. O sea, 40 más 60 entre 2 le va a dar un número acá. 60 más 80 entre 2, ¿verdad? De ese modo llena todos los valores en la columna del punto medio. Luego, como dice la fórmula que es la frecuencia por el punto medio, entonces pero esto es para cada clase, ¿sí? Entonces va a multiplicar 5 por el valor del punto medio y lo pone acá. Y así para cada uno. 9 por el valor del punto medio y lo coloca aquí, ¿verdad? Después, cuando tenga todos los datos, aquí va a haber un número. Usted hace la sumatoria. Ese número dividido entre n es el valor que va a utilizar para la media aritmética, ¿verdad? Luego de eso es en el literal B. En el literal C, siguiendo en el B, nos pide la moda y la mediana. La moda es el dato que más se repite en una serie de datos, ¿verdad? O los datos, porque no existe una sola moda. Puede haber la moda para un solo dato que se llama unimodal, pueden haber dos datos que se repiten que se llama moda bimodal y puede haber moda que se repite en varias ocasiones, entonces se llama multimodal. En el caso de la mediana es el dato que divide en dos partes iguales a una serie de datos ordenados. Entonces, en el caso de la moda y la mediana hay que elegir la clase que los representa, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que más se repite en la frecuencia? 9. Entonces, esta sería la clase modal, ¿verdad? Entonces, usted va a tomar la formulita para encontrar la moda. ¿Cuál va a ser esa fórmula? Allí la tiene en la paginita usted también. Vamos a revisar para encontrar la moda. Ahí está. Se toma el límite inferior, miren, más el límite superior, ¿verdad? De la que estamos hablando, de la clase modal que estamos trabajando, entre 2, ¿verdad? Recuerde que esto es únicamente para la clase modal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la clase modal? El valor que más se repite, ya dijimos, entonces es 9. Va a ser 60 más 80 entre 2. Y ese es el valor de la moda. Necesito que usted haga el proceso. Después de eso, tendría que trabajar la mediana. ¿Cuál sería la clase mediana que nos representa? Si ordenáramos estos datos, nos quedaría 5, 6, 8 y 9. ¿Cuáles son los dos valores centrales ya ordenados?
Esos dos valores los va a sumar usted y los va a dividir entre 2 y ese sería el valor de la clase mediana. Y por favor me le pone, representa el valor de la clase modal, representa el valor de la clase mediana. Ahí hace el proceso usted. En el punto, en el literal C, dice calcula la varianza y la desviación típica. La varianza, allí la tenemos la fórmula, ¿verdad? Justo antes de los problemas del lapicito, aparece este número griego que se llama sigma, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado es varianza. Sin el exponente es desviación típica. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted encuentre con la fórmula que ahí aparece el valor, ¿verdad? Para la tabla, entonces cuando le saca raíz cuadrada a ambos lados va a ser varianza, ¿verdad? Y cuando ya no utilice el exponente 2, a eso le llamamos desviación típica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la varianza? Número 1, como la fórmula me dice que voy a usar el punto medio menos la media aritmética, que ya tenemos el dato, usted debe tener el dato ya desarrollado, entonces va a agregar otra columna, mire, punto medio menos la media aritmética, que va a ser el dato que se repite en toda la tabla. Entonces, toma el valor de acá, punto medio, menos el valor de la media aritmética que le va a dar aquí a usted. Entonces, cuando los tenga todos, ¿verdad? Como dice la fórmula, que tiene que estar elevado al cuadrado, ese mismo número lo eleva al cuadrado y lo pone en la siguiente columna. Lo elevo al cuadrado y lo pongo en la siguiente columna, ¿verdad? Cuando tengamos todo eso, vamos a obtener la sumatoria aquí. De este lado no es necesario, pero aquí sí. Aquí. Entonces, ahí va a sumar todos los datos usted y lo va a dividir entre n, porque así dice la fórmula, y ahí va a encontrar el valor de la varianza. Ahora, ¿cuál sería el valor de la varianza, de la desviación típica? Solamente le sacamos raíz cuadrada al dato que me da de la varianza y esa es la desviación típica, ¿verdad? Necesito los procesos para cada uno de ellos. El día de mañana yo le voy a mandar, o más tarde, le voy a mandar otro video para que sea la tarea que me va a entregar mañana, ¿verdad? Espero que todos suban su tarea, que sean puntuales, ¿verdad? Para que no le salga entrega tardía porque sabe que eso significa que usted tiene uno en su nota, lamentablemente, pero yo considero que hay algunos que desde ayer están trabajando porque al grupo le subí la página del libro, ¿verdad? Entonces, espero que todo les salga bien y que pasen feliz día.